¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Zeus Sosa y muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo webinar. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de salmonela. El título de la presentación es Unos tacos al pastor sin salmonela esta vez, por favor. Y bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no nos conozcan, nosotros somos Synergy Biotech. Nuestra filosofía es juntos crear una cultura de calidad. ¿Por qué crear una cultura de calidad? Porque el entendimiento y la aplicación de una cultura de calidad en nuestro trabajo eleva nuestra calidad de vida. Al momento en que hacemos nuestro trabajo mejor, tenemos más satisfacción, incremento de rendimiento y mayores resultados. Nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar esto? Por medio de la educación. Ofrecemos cursos de capacitación tanto en línea como en compañía. También tenemos un laboratorio de análisis de alimentos y nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. Y también vendemos productos para apoyar la inocuidad y la calidad de las compañías. Un poquito acerca de mí, soy cofundador y director general de Synergy Biotech. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por medio de la Universidad de Wageningen en Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra. Tengo una maestría en el manejo de la calidad de los alimentos por la Universidad de Salford en Inglaterra. Tengo un diplomado en ciencia y tecnología de los alimentos por medio de la Universidad de Lincoln en Inglaterra y soy ingeniero industrial de sistemas por parte del TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a estar platicando en este webinar, en este segundo webinar? Primero vamos a ver un caso de estudio, después vamos a ver qué es salmonela, por qué debería interesarme, cómo lo puedo controlar, quién es él o la responsable de este control. Vamos a sacar unas conclusiones del webinar, de lo que vamos a estar platicando, la bibliografía, de dónde saqué la información y el contacto, en caso de que tengan más dudas o requieran de alguno de nuestros servicios. Ok, pues vamos a empezar. No sé si ustedes ya hayan escuchado hablar de esta señorita, que es Mary Mallon, la cual nació en Irlanda en 1869 y emigró a los Estados Unidos entre 1883 y 1884. Ella trabajó en 1906 como cocinera para Charles Henry, que era un banquero de Nueva York, muy importante. Este banquero alquiló una propiedad en Oyster Bay, en Long Island, en Estados Unidos, para estar con su familia durante el verano. Del 27 de agosto al 3 de septiembre, 6 de las 11 personas que vivían en la casa se enfermaron con fiebre tifoidea. En este momento, la fiebre tifoidea era mortal en 10% de los casos y afectaba principalmente a personas de bajos recursos de las grandes ciudades. El ingeniero sanitario George Sober fue contratado por la familia Warren, el banquero, y pues para averiguar qué sucedió, o sea, de dónde vino esta enfermedad. Y los resultados de su investigación fueron publicadas. En un principio él sospechó de las almejas que fueron cultivadas con agua dulce que habían comido la familia durante su estadía en Long Island. Él pensó que podrían estar involucradas en las infecciones. Llevó a cabo su interrogatorio a los enfermos y también a Mary, que había presentado una forma moderada de fiebre tifoidea. Aunque el ingeniero Sober inicialmente temía que las almejas fueran las culpables, esto resultó ser incorrecto, ya que no todos los afectados habían comido estas almejas. Mary continuó hospedando la bacteria como portadora asintomática. Esto es lo importante, o sea, que ella tenía Salmonella typhi, no presentaba la enfermedad, o sea, no tenía fiebre, no tenía diarrea, no tenía ninguno de los síntomas de salmonelosis. Sin embargo, era portador sana, lo cual significaba que podía contagiar a otras personas y podía transmitir a salmonela por medio de los alimentos que ella estaba preparando. Lo cual, pues, esto representaba una amenaza real para su entorno, sobre todo para las familias o para las compañías para las cuales ella cocinaba.
Finalmente, el ingeniero Sober resolvió el misterio y se convirtió en el primer autor en describir un portador sano de Salmonella typhi en los Estados Unidos. Desde marzo de 1907, el ingeniero Sober comenzó a seguir los movimientos de Mary Mallon en Manhattan y reveló que ella estaba transmitiendo la enfermedad y muerte por su trabajo como cocinera. Sus intentos de obtener muestras de heces, orina y sangre de Mary fueron rechazados. El ingeniero Sober unió el rompecabezas al descubrir que anteriormente la cocinera había trabajado en 8 compañías. 7 de ellos habían experimentado casos de fiebre tifoidea. 22 personas presentaron signos de infección y algunas murieron. En ese año, unos 3,000 neoyorquinos habían sido infectados por Salmonella typhi y se sospecha que Mary había sido una de las razones del brote. La inmunización contra Salmonella typhi no se desarrolló hasta en 1911. Recuerden que ella estaba trabajando alrededor de 1907. Y el tratamiento con antibiótico no estuvo disponible hasta 1948. Entonces, si te enfermabas, pues sí tenías un riesgo de morir de esta enfermedad. Así, una fuente peligrosa como Mary tuvo que ser detenida. Mary fue entonces acusada con frecuencia de ser una fuente de contacto para ciertos enfermos. El ingeniero Sober consiguió el apoyo del Dr. Biggs, del Departamento de Salud de Nueva York, y convenció a la doctora Josephine Baker, a quien junto con la policía fueron enviados a pedir a Mary Mallon pruebas clínicas. Baker y la policía se encontraron con una Mary que no cooperaba, quien los trató de evitar. Al final se vio obligada a dar las muestras. Las heces de Mary dieron positivas para Salmonella typhi y por lo tanto fue trasladada a North Brother Island, un hospital de Riverside donde estuvo en cuarentena. En 1909, Mary demandó sin éxito al Departamento de Salud. Durante su periodo de 2 años de encierro tuvo 120 de 163 muestras de heces positivas. Nunca nadie trató de explicar a Mary el significado de ser portadora. Sin embargo, sí se le ofreció extirparle la vesícula biliar para eliminar el reservorio de salmonela en su cuerpo, algo que ella se negó. Fue tratada sin éxito con diferentes métodos que se utilizaban en ese momento, como las laxantes, de cerveza, entre otros, pero bueno, no funcionaron. En 1910, un nuevo comisario de salud le permitió liberar a Mary y ayudarla a encontrar un nuevo empleo adecuado como doméstica, pero no como cocinera. Mary fue puesta en libertad, pero nunca tuvo la intención de cumplir con el acuerdo. Ella, con un nombre falso, como Mary Brown, empezó a trabajar de nuevo en las cocinas de sus empleadores, amenazando la salud pública una vez más. Trabajó como cocinera en el hospital de maternidad, o sea, se fue a un hospital de maternidad a trabajar sabiendo que era portadora, pero bueno, en Manhattan. Ella contaminó durante 3 meses al menos 25 personas, entre ellos médicos, enfermeras y personal administrativo. 2 de estas 25 personas murieron. Desde entonces fue estigmatizada como María Tifoidea. María Tifoidea se convirtió en el blanco de bromas, dibujos animados y finalmente Typhoid Mary apareció en el diccionario de los médicos como portador de enfermedades. Mary fue colocada de nuevo en North Brother Island, donde permaneció hasta su muerte. La historia de Mary Mallon, declarada como sucia, como un leproso, puede darnos algunas lecciones morales sobre cómo cuidar a los enfermos y cómo podemos protegernos de la enfermedad. Mary rechazó la única oportunidad o la única operación que podía haberla curado. En sus últimos años, Mary encontró consuelo en su religión y ella estaba en perfecta paz en el seno de la iglesia a la que le dio su fe y su lealtad. En el momento en que ella murió, funcionarios de salud de Nueva York habían identificado más de 400 otros portadores saludables de Salmonella typhi, pero nadie más fue forzado a confinamiento o victimizado como un enfermo no deseado.
Mary Mallon es siempre una referencia al mencionar el cumplimiento de las leyes relativas a cuestiones de salud pública. La persecución del Estado y la terquedad de Mary le dio un lugar indeseable en la historia de la medicina. Bueno, pues ¿qué podemos concluir con este caso de estudio? Primero, que la salmonela puede ser transmitida por personas portadoras que pueden parecer sanas. Los análisis clínicos como reacciones febriles, muestras de sangre y muestras de heces pueden determinar si efectivamente estás enfermo o enferma o eres portador o portadora. Salmonela no solamente puede causar fiebre, diarrea y dolor estomacal, sino que si no se trata adecuadamente también puede causar la muerte. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos aplicar este caso de estudio en nuestras vidas? Sobre todo si ustedes se encuentran en la industria restaurantera, de comedores industriales o de hospitalidad. Antes de permitir a un nuevo empleado, a un empleado de nuevo ingreso, entrar a trabajar directamente en la cocina, hay que pedirles que se hagan análisis clínicos. Realizar análisis clínicos a todo el personal del restaurante o del hotel, por lo menos cada 6 meses a los empleados. No permitir a empleados con síntomas de la enfermedad trabajar en la cocina y realizar análisis a los alimentos preparados cada mes para ver si no hay la posibilidad de que se contaminen, ya sea en producción o por una persona que no tenga síntomas, asintomática, pero que sea portador de la enfermedad. Ahora vamos a ver en sí qué es la salmonela. Por ahí vi muchas personas que tenían interés en entrar a este webinar y son consultores del distintivo H. Lo que quiere decir es que, bueno, pues probablemente sean químicos de alimentos o relacionados, ingenieros químicos, ingenieros en alimentos. Entonces vamos a repasar algunos de los conceptos básicos. Pero primero vamos a empezar a explicar qué es una bacteria. Una bacteria son organismos procariotas bicelulares que se encuentran en todo el planeta y hay de diferentes tipos. Entonces podemos ver que hay bacillus, que se pueden formar, que se pueden ver como cocos, que pueden ser como hélices, etc. Son vitales para las funciones del ecosistema. Entonces, realmente nosotros necesitamos a las bacterias. Entonces, sí, o sea, sí hay bacterias patógenas que son las que nos hacen daño. Sin embargo, son mucho menores en la cantidad de las bacterias que pues realmente no nos producen ningún daño. Y hay algunas bacterias que incluso hasta nos pueden ayudar. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura. Se han encontrado bacterias que pueden resistir temperaturas muy altas, las cuales se han encontrado en volcanes, así como también bacterias que pueden resistir a muy bajas temperaturas que se han encontrado en icebergs. El criterio microbiológico para un alimento define la aceptabilidad de un producto en un lote de alimento basado en la ausencia o presencia o en la cantidad de microorganismos, incluidos parásitos, y o en la cantidad de toxinas o metabolitos por unidad o unidades de masa, volumen, superficie o lote. Vamos a ver un poquito de normatividad más adelante, pero básicamente la aceptabilidad de una bacteria en un alimento ya está regulado, sobre todo en la mayoría de los organismos indicadores o en los patógenos. En este caso, la bacteria Salmonella se considera un patógeno, lo cual significa que nos hace daño. Ok, ¿qué es la Salmonella? Pero bueno, pues primero vamos a ver de dónde sale este nombre. El género Salmonella fue nombrada por Daniel Elmer Salmón. Entonces, del apellido Salmón tiene el nombre de Salmonella. Entonces, este señor era un veterinario patologista americano que era el administrador del programa de investigación de la USDA cuando fue identificada. Y gracias a él se le dio el nombre de Salmonella. Esta bacteria es de la familia de Enterobacteriaceae. Entonces, imagínense que hay una familia grandísima, así como los Pérez. Entonces, pues los Pérez, hay muchos Pérez en toda Latinoamérica y probablemente alrededor del mundo. Pero bueno, pues también hay subcategorías, o sea, están
los Pérez Ramírez, los Pérez López, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí de esta subcategoría también existe la subcategoría de Salmonella. Dentro de esta superfamilia grande que es Enterobacteria, está una subfamilia que es la familia de Salmonella, que también es grandísima. En este caso, la Salmonella es un bacilo facultativo. Entonces, si lo podemos ver, aquí es un microorganismo que está alargadito. A estos se les llaman bacilos. Es gram negativo. Aquí podemos ver en el microscopio cómo se ven los gram positivos, que se ven más bien como violeta, y los gram negativos, que se ven más bien como rositas. Esto se debe a la cantidad de grasa que se encuentra en sus paredes, en las paredes que forman la bacteria. Entonces, si tiene gran cantidad de grasa, entonces va a retener la tinción, en este caso va a ser gram positivo, pero si no tiene tanta grasa en su pared celular, entonces pues no va a retener tanta tinción y se van a ver rositas. Entonces, en este caso, la pared celular de Salmonella no tiene tanta grasa. Obviamente no es el nombre científico y correcto, pero bueno, se los estoy diciendo de una manera de fácil interpretación. Aquí también la Salmonella afortunadamente no produce esporas. Hay otras bacterias que sí producen esporas, como Bacillus cereus, que bueno, ya hablaremos de ese en otro webinar, pero por lo pronto aquí con Salmonella no lo tiene. Y pues mide entre 0.4 a 0.6 micras. Como podemos ver aquí en esta en esta figura tenemos que es pues bastante chica. Obviamente no la podemos ver nosotros así con la visión humana. Sí necesitaríamos utilizar herramientas como el microscopio para poder identificarla. Fermenta la glucosa. Aquí en la gran mayoría de toda la familia de Enterobacteria son fermentadores de glucosa, que es una manera de cómo podemos por lo menos reconocer que es parte de una familia. Y también produce nitritos, lo cual ya podemos hacerlo ya más específico a lo que es la subfamilia de la Salmonella. Y es una bacteria cosmopolita, la cual se encuentra en absolutamente todo el mundo. Entonces, no es de ciertas regiones, sino Salmonella en general, sí la podemos encontrar en todos lados. Es de transmisión fecal-oral y las rutas de contaminación, generalmente los portadores somos los humanos, entonces somos la mayor fuente de contaminación. Sin embargo, también la podemos encontrar en carnes que no han sido limpiadas o procesadas adecuadamente, aves que no han sido procesadas ni limpiadas adecuadamente, huevos o productos a base de huevo que están crudos o poco cocidos. Les voy a platicar sobre una anécdota que hemos tenido con un cliente que compraba huevo, sobre todo lo que son las claras de huevo para hacer pasteles, vegetales contaminados. Desafortunadamente hay muchas hortalizas las cuales se riegan con aguas sucias o que están al lado de basureros. Entonces, aquí pues básicamente encontramos a la Salmonella en los intestinos de los mamíferos. Y obviamente pues los vegetales no tienen intestinos y encontramos Salmonella. Esto es por contaminación cruzada. Esa por irrigación puede ser, como les comentaba, ya que hay una fuente de contaminación cercana, o al momento de ser procesadas también pueden ser contaminadas. Y agua contaminada. Entonces, aquí también puede haber agua que ha sido tratada y contaminada después, o que no ha tenido un buen tratamiento y está contaminada con esta bacteria. Ahora, la Salmonella entérica cerovar enteritidis se relaciona a la infección de huevos de gallina. Aquí hay que cuidar mucho el procurar no comer y no tener dentro del menú platillos con huevo crudo.
sé que en varios restaurantes es muy popular lo que es la carne tártara, que es carne cruda con huevo crudo y algunas especias que para algunas personas les parece riquísima y se sigue comprando y se prepara en el momento y se prepara enfrente del cliente y es todo un show y está muy padre. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que el huevo pueda contener salmonela. Esto es debido a la manera en que el huevo es producido por medio de la gallina, que sale por medio, pues lo que es del trasero de la gallina, el cual, que es también donde defeca, por lo cual sí hay una alta posibilidad de que partes de esas heces de la gallina se encuentren en la cáscara del huevo. La porosidad de la cáscara del huevo es muy amplia, lo cual significa que las bacterias, ya vimos que son súper chiquitas, sí pueden pasar hacia lo que es la parte interna del huevo, donde está la clara y la yema, y contaminarlo. Ahora, recuerden que la clara y la yema tienen mucha proteína, mucha grasa, lo cual significa que es una fuente de nutrición excelente para las bacterias, los cuales no solamente se van a encontrar ahí, sino que probablemente se van a estar reproduciendo, sobre todo si se encuentran dentro de lo que es la temperatura de riesgo, que es básicamente entre los 4 y los 36 grados centígrados. Entonces, como les platicaba, aquí la anécdota que tuvimos con una de nuestras clientes, ella hace pasteles y los vende a restaurantes, pues para que tenga sus propios postres, ¿no? Entonces, ella tiene o tenía un proveedor que le vendía lo que son, creo que eran las yemas. O sea, ya ella compraba las yemas de huevo, que era un botecito alrededor de medio kilo. Y bueno, pues entonces, pues ella notó en un principio que les traían este producto a temperatura de refrigeración alrededor de los 4 grados centígrados, cuando empezó a contratar a este proveedor. Pero después de algunos años se dio cuenta, sobre todo en verano, que le llegaba el producto, pero le llegaba caliente. Entonces, y se notaba porque hasta el color de la yema, pues ya no era lo que estaba acostumbrada a recibir. Entonces, decidió hacerle análisis de salmonela en este caso fue a un cheesecake, a un pastel de queso. Nos habló y nos dijo, o sea, no nos dijo la historia, solamente nos dijo que quería hacer unos análisis. Y pues bueno, o sea, le comentamos que si lo quería hacer el análisis a los ingredientes o al producto final. Nos dijo que el producto final, que en este caso era el pastel de queso, le preguntamos durante cuánto tiempo y a qué temperatura los horneaba, ya nos comentó. Le dijimos que bueno, que por el tiempo y la temperatura que los horneaba, realmente el cheesecake o el pastel de queso ya no debería de tener bacterias, o sea, o no una cantidad alta de bacterias y definitivamente no salmonela. De todas maneras, nos dijo que les hiciéramos los análisis de salmonela y se los hicimos. Y, oh, sorpresa, salió positivo. Salió positivo ese pie de queso. Entonces, realmente me sorprendió mucho, sobre todo pues por el proceso que llevaba de cocción. Entonces le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Salió positivo, pero vamos a hacer una cosa. Entonces, ya habían pasado 7 días, que es lo que dura el análisis. Entonces le dije, bueno, ¿qué te parece si realizamos otro análisis y no te lo cobro? Pues dicho y hecho. Nos dio otro cheesecake, que era un lote completamente diferente del lote que había preparado anteriormente. Nosotros pensamos que había sido contaminación cruzada, probablemente de las personas que, no sé, le ponían los adornos al cheesecake, las fresas, etcétera, no se habían lavado las manos. Sospechábamos que era más bien una contaminación cruzada después de la preparación del horneado. En este caso, pues bueno, volvimos a hacer el análisis, pero hicimos diferentes, en esta ocasión, separamos la parte de arriba del cheesecake, que fue la preparación de los que manipulaban al cheesecake, y también de la parte de adentro, que fue de la masita, ¿no? De donde realmente se coció el producto.
Y bueno, aquí Salmonella volvió a dar positivo y esto fue por parte de la parte de la masita del cheesecake. Entonces, bueno, pues ya le platicamos que había sido positivo, que pues, la cocción no ha sido suficiente y que muy probablemente la contaminación inicial de salmonela de alguno de los ingredientes había sido o es demasiado alta como para poder reducir en su totalidad a la salmonela. Y ya fue cuando nos dijo esta historia de su proveedor que le traía el huevo tibio. Entonces, lo que sucedía es que este proveedor, pues obviamente iba a toda la Ciudad de México a repartir el producto, pero para ahorrarse dinero, para ahorrarse diésel, desconectaba la refrigeración de la parte de atrás de su vagoneta y pues el huevo se calentaba, pues estaba en verano, ahorita estamos en verano, aquí en la Ciudad de México está llegando alrededor de los 24 grados centígrados, recorrer toda la ciudad a 24 grados centígrados adentro de una vagonetita probablemente subía a 28. Si esto, aquí ellos decían que el producto estaba pasteurizado, pero ojo, una cosa es de que esté pasteurizado y otra cosa es que esté esterilizado. Entonces, aunque esté pasteurizado, si hay la posibilidad de que sobreviva una salmonela y se encuentre en un medio de cultivo, en este caso el huevo, que es buenísimo para las bacterias, a una temperatura que les encanta crecer, como son los 28 grados centígrados, pues van a empezar a crecer demasiado, al punto de que aunque haya cocción por medio del horno, pues no va a ser suficiente para poder eliminar toda esa salmonela. Entonces, pues, ¿qué sucedía? Que esta señorita estaba produciendo pasteles contaminados con salmonela. Y debido a esta persona que decidió apagarle la calefacción para ahorrarse algunos cientos de pesos en diésel. Y bueno, obviamente ya después lo confrontó, y bueno, continuó, no sé si haya cambiado o no de proveedor, pero de los siguientes análisis que les hicimos, pues ya salió ya negativo en salmonela, lo cual pues la señorita muy aplicada resolvió el problema. La incidencia de salmonelosis aumenta en temporadas de lluvia y humedad. Salmonela produce salmonelosis. Entonces, aquí nosotros no nos enfermamos, bueno, nos enfermamos a causa de la bacteria salmonela, pero lo que realmente nos causa a nosotros es la enfermedad de salmonelosis. Entonces, vamos a ver aquí qué es salmonelosis. Salmonelosis es la infección provocada por la bacteria de la salmonela, usualmente ocasionada por la ingesta de alimentos o agua contaminada. Los síntomas de salmonelosis es diarrea, fiebre y calambres abdominales durante 8 a 72 horas. Los síntomas de salmonelosis es diarrea. Es capaz de producir gastroenteritis y síndrome diarreico agudo. Y por ahí algunos médicos dicen que si tienen salmonelosis y toman leche o lácteos, esto les puede producir, en casos extremos, a que se vuelvan intolerantes a la lactosa de por vida. Entonces, bueno, pues también esto es una secuela bastante grave. Salmonella entérica es una de las especies más representativas. Se han encontrado más de 2.600 serotipos de Salmonella entérica. Entonces, si se acuerdan, tenemos la familia grandísima que es Enterobacteriaceae y la subfamilia que es Salmonella, pero de esta subfamilia tenemos únicamente de la Salmonella entérica 2.600 diferentes tipos, ¿sale? Entonces, es bastante amplia. La Salmonella entérica cerobar typhi causa enfermedad sistémica en los humanos como fiebre tifoidea, que es la que ya platicamos por medio de pues, el caso de estudio con Mari tifoidea. Ok, ahora, ¿por qué me debe de interesar? ¿Por qué me debe de interesar a mí la salmonella si soy restaurantero, si soy chef, si soy hotelero, si manejo comedores industriales? El objetivo de la industria restaurantera y de hospitalidad es proporcionar un servicio esperado al cliente, bajo criterios legales y de calidad. La industria restaurantera y de hospitalidad está basada en la confianza y ejecutada por personas para personas. Si no hay confianza, no hay negocio. Entonces, aquí ustedes probablemente ya están familiarizados
con una gran cantidad de restaurantes y bueno, hoteles, etcétera, que han tenido que cerrar sus puertas debido a pues multas o escándalos por contaminación de salmonela en sus productos. En este caso, bueno, pues es más o menos reciente, del noviembre del 2001, en el cual aquí en este restaurante se encontraron con varias irregularidades en el local, tales como fecas de ratones, alimentos descompuestos y que no había trazabilidad en las fechas de elaboración y vencimiento de los alimentos. Obviamente aquí el artículo seguía y seguía, pero bueno, solamente les hice el screenshot de la consecuencia que puede tener que algunos comensales puedan enfermarse de salmonela y detecten que bueno, viene del restaurante en el que se preparó los alimentos. Así como también, pues ya hay series de televisión, como en este caso ya hay uno en Netflix, en el cual intencionalmente un grupo de personas contaminaron las ensaladas de un restaurante con salmonela. Entonces, bueno, pues en este documental narra la historia de una señora que fue a prisión debido a que, bueno, al parecer contribuyó con esta contaminación intencional de salmonela en una barra de ensaladas de un restaurante. Y bueno, este señor fue pues básicamente la cabeza quien realizó todo el tejimeneje de la contaminación de estas ensaladas. Entonces, bueno, pues es por eso que también es importante hacer análisis a los alimentos. O sea, pues tienen que saber qué hay ahí, porque no saben quién le metió mano. Ok, se reportan millones de casos de salmonelosis a nivel mundial anualmente, de los cuales aproximadamente 100,000 resultan en muertes. Entonces, pues imagínense ustedes haber producido un alimento, verse en esta situación donde se le relaciona una muerte a su comedor o a su restaurante o a su hotel o a su ghost kitchen, ahorita que ya están de moda. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora lo importante, ¿cómo lo puedo controlar? Entonces eso ya es algo que existe, es algo latente, es algo que no podemos evitar. Existe la salmonela, pero sí la podemos controlar, ¿sí? Más bien sí lo podemos evitar. Podemos tener ciertas acciones las cuales las podemos ejecutar para evitar que nuestros alimentos estén contaminados con salmonela. ¿Cómo lo puedo controlar? Con estas 4 acciones. Primero, educación. Tenemos que saber de qué se trata la salmonela, cuáles son los factores de riesgo, cómo se transmite, cuáles son las rutas de contaminación para poder nosotros tomar las precauciones necesarias y evitarlas. Prevención. ¿Qué recursos tenemos para nosotros poder prevenir la contaminación de salmonela en nuestros alimentos? Evaluación. ¿Qué recursos nosotros tenemos a nuestro alcance para poder evaluar si existe o no una contaminación de salmonela en los preparadores de alimentos, en las superficies vivas, en los alimentos, en las bebidas, en el hielo? Y verificación. ¿Cómo podemos o quién nos puede verificar que efectivamente estamos cumpliendo con todas las acciones necesarias para poder evitar que existe una contaminación de salmonela en los alimentos que preparamos? Bueno, aquí en la educación, en México, porque algunas personas que siguen nuestros webinars son foráneos, los que nos acompañan de otros países probablemente también tengan normas similares a las de nosotros, los cuales les pidan también cuestiones similares. En este caso, aquí en México tenemos la norma 251, que tiene un carácter preventivo. En esta norma 251, en el punto 5.14.2, nos pide que se tenga una capacitación. Y esta capacitación debe de incluir higiene del personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de manos, la naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de microorganismos patógenos o de descomposición. Ya platicamos del ejemplo del huevo. La forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, considerando la probabilidad de contaminación,
Obviamente hay alimentos que tienen mayor probabilidad de contaminación, como por ejemplo el huevo, o en contraste con una Tootsie Pop, porque pues básicamente es dulce macizo. No estamos diciendo, bueno, es dulce macizo y bien empaquetado. No estamos diciendo que no se pueda contaminar, pero aquí estamos hablando de probabilidades. Entonces, aquí el grado y tipo de producción o preparación posterior antes del consumo final, las condiciones en las que se debe recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. También cómo se traten, cómo se almacenen los alimentos una vez que hayan llegado al restaurante es súper importante. Yo he visto cartones de leche fresca, esperando a que sean metidos al refrigerador, porque pues el refrigerador está lleno y pues ya no caben. Entonces, por lo tanto, decidieron dejarlos allá afuera. ¿Cuánto tiempo creen que les va a durar? El tiempo que se prevea que transcurrirá antes de su consumo, repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor y el conocimiento de la presente norma según corresponda. Recuerden que aquí en México la diferencia entre las NOM, que son las normas oficiales mexicanas, y las NMX, que son las normas mexicanas, es que las NOM, las normas oficiales mexicanas, son obligatorias. Entonces, en cualquier momento pueden tener una inspección por parte de una entidad gubernamental en sus restaurantes, comedores u hoteles y les va a pedir que tengan evidencia, bueno, de todos los requerimientos, de todos los puntos que viene en la 251, incluyendo este punto que es la educación. Entonces, aquí, afortunadamente, existen herramientas ya publicadas y de fácil acceso en las cuales nosotros nos podemos apoyar para educarnos. La primera, pues, es la norma 251, de la cual acabamos de platicar. También tenemos la norma mexicana 605, que es del manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la obtención del distintivo H. Entonces, esta norma no tiene carácter obligatorio. Sin embargo, si tú decides utilizarla como base, entonces, y después quieres obtener el distintivo H, sí vas a tener que cumplir con todos los criterios. Si no te interesa tener el certificado H o el distintivo H, de todas maneras es una muy buena guía que te da una orientación de cómo poder prevenir y controlar las actividades de tu cocina para que se produzcan alimentos higiénicos. También tenemos normas internacionales como es la ISO 22002-2 del 2003, que es un programa prerequisito en la inocuidad alimentaria, y la parte 2 se enfoca particularmente a los restaurantes. Esta, en mi parecer, es muy buena. Realmente es bastante amplia, pero tiene más carnita. O sea, en comparación a las normas que existen aquí en México, sí me gusta más la 22002. Y hay otra que también está buenísima, sobre todo porque está escrita para ser aplicada. O sea, viene incluso hasta con un cuaderno de registro de temperaturas y registro de proveedores. O sea, es una guía excelente. Desafortunadamente está en inglés. A lo mejor ya sacaron la versión en español. Habrá que ir a la página de internet de Food Standards Agency, que es una agencia de Inglaterra, una agencia británica, la cual se encarga en proporcionar información para promover la inocuidad en los alimentos en ese país. Tienen una sección específica para los restaurantes y desde el 2008, creo, o algo por el estilo, sacaron esta iniciativa de alimentos seguros, mejor negocio. Si googlean Safer Food, Better Business, van a encontrar esta guía, la cual la pueden descargar completamente gratis. Viene en diferentes idiomas, pero no sé si ya la sacaron en español, ojalá y sí, pero si, por ejemplo, alguien en su equipo habla inglés, es sumamente recomendable, ya que los lleva de la mano paso a paso. O sea,
realmente te agarra de la mano y te lleva durante todo el camino para tener un restaurante el cual tiene su control para la higiene, para la producción higiénica de los alimentos. Me encanta. Ojalá y tengan oportunidad de revisarla. Entonces, aquí de la evaluación no puedes controlar lo que no puedes cuantificar. Entonces, sí es necesario tener registros. Es necesario tener registros de temperaturas, tanto temperaturas de cocción como temperaturas de almacenamiento. Es necesario tener registros de los análisis microbiológicos de los alimentos, de las superficies vivas, de las superficies... Las superficies vivas son las manos de los preparadores de los alimentos. Las superficies inertes son, por ejemplo, las tablas de picar o los cuchillos, los tenedores, de los alimentos en sí, pero procuren que sean alimentos. A lo mejor cada restaurante sabe qué platillos se les vende más. En algunos son los tacos, en otros son el sushi, etc. Entonces, del platillo más popular, procuren hacer análisis microbiológicos de ese. Ya que si es el más popular y está contaminado, imagínense el impacto que va a tener. Así como súper importante hacer análisis del agua, porque ya nos tocó de que realizamos análisis del agua, de las manos, del alimento, etcétera, y todo salió contaminado, pero resulta que esta contaminación venía del agua, ¿sale? En el webinar anterior ya les expliqué un caso muy particular donde el agua estaba contaminada y causó estragos. Entonces, el agua también, si el agua está contaminada, que es con la que preparan los alimentos, que es con la que lavan la loza, que es con la que se lavan las manos en los preparadores de alimentos, etcétera, pues se incrementa la posibilidad de que los alimentos estén contaminados y que el comensal se enferme debido a esto. Entonces, hay que tener siempre un registro con los datos donde ustedes puedan ver si realmente están cuidando las variables críticas de proceso de su cocina. Entonces, aquí ya hay normas en las que nos dicen, por ejemplo, en la 201, que es para el agua y el hielo, que en este caso, para el agua y el hielo que se utilizan en los restaurantes, únicamente es necesario realizar el análisis de coliformes totales, lo cual pues tiene que ser ausente, ¿no? No debemos encontrar coliformes totales en el agua, tanto del grifo como del agua que se utiliza como para preparación de alimentos. En algunos casos se utilizan agua que es de garrafón. Sin embargo, aquí también nos ha tocado en varias cocinas que vemos los garrafones abiertos en el piso. Y bueno, pues obviamente esto también, cuando hacemos el muestreo y hacemos los análisis, salen positivos. Significa que sí encontramos coliformes totales y coliformes fecales en el agua de garrafón. También anteriormente, antes de la norma 251, teníamos la norma que ahorita está derogada, la norma 293, a la cual a mí en lo particular me gustaba mucho, porque daba las prácticas de higiene y sanidad en la preparación de alimentos que ofrecen establecimientos fijos. Me gustaba mucho, aunque la sigo recomendando como guía, como un parámetro para saber pues el nivel de microorganismos que deberíamos encontrar dependiendo del producto que se está evaluando. Entonces, aquí nos dice que en el punto 1.1, ningún alimento preparado debe de contener microorganismos patógenos. En este caso, Salmonella es un microorganismo patógeno. Ahora, para verificar existen diferentes entidades, existen organismos de verificación, ya existen compañías consultoras y evaluadoras o auditoras, las cuales van a los comisariatos, van a los restaurantes y evalúan el cumplimiento de los criterios que tiene la norma del distintivo H, y si cumplen con los criterios, bueno, pues les ofrecen o les otorgan esta certificación. Así también como están estas compañías que se dedican a verificar
con el cumplimiento de la norma para el distintivo H. Hay otras que también se dedican al cumplimiento de las normas ISO, como la ISO 22000-2, así como de las normas oficiales mexicanas, como la 251. Pero también ustedes pueden tener sus propios auditores internos. Así es, ustedes pueden preparar a una persona dentro de la compañía, dentro del comisariato, dentro del grupo de restaurantes o dentro de su restaurante para que funja como auditor interno y haga evaluaciones sin necesidad de que venga un externo. Simple y sencillamente puede hacer evaluaciones internas y puede dar los resultados a la alta dirección para que la alta dirección se dé cuenta de el nivel de higiene que tiene su restaurante. Ahora, muy importante, ¿quién es él o la responsable? La responsabilidad de la prevención de la contaminación de salmonela en los alimentos es el preparador de los alimentos y el cliente. Aquí, nosotros, como preparadores de alimentos, tenemos que comprar alimentos lo más seguros posibles. Entonces, podemos comprar pollo o carne de carnicerías o pollerías, pues que a lo mejor tienen ranchos o traen esos pollos de diferentes ranchos o rancherías. Está bien. Sin embargo, también existen compañías que tienen certificados como el certificado TIF, el cual ellos ya también pasaron por un proceso de diferentes criterios que tuvieron que cumplir para poder vender carne lo más higiénica posible. Que tal vez sea un poco más cara que el de las pollerías, etcétera, tal vez sí, pero como les comentaba en el ejemplo del huevo que venía ya con una carga muy alta de salmonela. O sea, si desde un inicio, si desde su materia prima ya tiene altas concentraciones de patógenos o altas concentraciones de salmonela, va a ser muy difícil que ustedes las puedan reducir después en el proceso. Entonces, evítense de problemas. Mejor empiecen con el seleccionar sus proveedores, a los proveedores que les den las materias primas más higiénicas posibles. En la recepción de materias también hay ya una lista, la cual nos las da en el distintivo H, y creo que también viene en la 251, donde se revisa la temperatura de llegada, si en este caso las carnes, los pescados vienen ya descompuestos, o si las carnes tienen algunas manchas, si están en estado de descomposición o a punto de estar en estado de descomposición. Todas esas hay que evitarlas. También el almacenamiento es muy importante, ya que si se nos descompone los refrigeradores o si el termostato no empieza a reportar la temperatura real en que se encuentra dentro del refrigerador, que ya nos ha pasado, en este caso no fue en un restaurante, sino fue en un rastro, donde adentro pues eran refrigeradores grandísimos, ¿no? Sin embargo, la temperatura dentro del refrigerador yo la sentía demasiado alta. Entonces, demasiado alta, estamos hablando alrededor de 15 grados centígrados, cuando en realidad debería estar a 5 grados centígrados. Y bueno, pues sí, llevamos el termómetro láser, aunque afuera el termostato decía que estaba en 5 grados centígrados, tomamos la temperatura dentro y efectivamente estaba entre 15 y 17 grados centígrados, lo cual para mantener la carne durante meses pues es demasiado alta. Hay que poner muchísima atención en los preparadores de alimentos. Realmente ellos es una de las partes más sensibles en el proceso, ya que si entran a la cocina con las manos sucias o están enfermos o estornudan o se rascan o etcétera, bueno, pues van a contaminar el producto y eventualmente esta contaminación va a llegar al cliente. Servidores de los alimentos, si no tienen las manos limpias, si estornudan sobre los alimentos, si de alguna manera pierden el control de la higiene, también puede ser el último eslabón que puede representar una enfermedad a la persona
que va a consumir estos alimentos. Y también, muy importante, la gerencia. La gerencia porque pues son los que proveen, van a tener que proveer los recursos para que esto funcione. Desafortunadamente, también la implementación de un sistema de higiene de los alimentos no es barato. O sea, sí hay que invertirle. Pues desde poner un lavamanos al principio, al momento de entrar a la cocina, pues eso va a costar. El jabón, las toallas sanitarias, o si se le va a poner aire para secarse las manos, etcétera. O sea, desde ese tipo de detallitos, si no los tienen en un principio, se tiene que invertir en eso. Y bueno, pues hay muchas personas que les duele mucho el tener que invertir en eso, pero créanme que es mucho más barato la inversión en higiene que el tener que estar gastando en multas. Y no sabemos si estas multas también se puedan convertir en demandas, dependiendo de la severidad que haya tenido el impacto de la enfermedad que haya tenido un comensal. La gerencia va a tener que invertir en educación, supervisión, comprar materias primas adecuadas, mantenimiento a los refrigeradores, etcétera, pues para que realmente lleguen a la temperatura, se mantengan a la temperatura de 5 grados centígrados o menos, entre 3 y 5 grados centígrados. Análisis microbiológicos de alimentos mensuales y bebidas, análisis clínicos al personal, políticas de empleo adecuadas, como por ejemplo, no permitir a personas que están enfermas de salmonelosis o de alguna enfermedad que pueda ser transmitida por medio de los alimentos. Y bueno, pues mandarla a descansar, pero mandarla a descansar con paga, porque aquí hemos trabajado con decenas y decenas de restaurantes, y en todos, o en la gran mayoría, si la persona está enferma, se le manda a su casa, pero no se le paga. ¿Qué significa? Pues que va a mentir, y eso pone en riesgo tanto a sus compañeros de trabajo como al comensal. Y simplemente es por una mala política gerencial. Ahora, por parte del cliente o por parte de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Verificar el lugar en el que come. A mí me llamó mucho la atención que aquí en el laboratorio estuvo una chica de ventas que nos decía que ella, de repente, cuando no había preparado nada de comer, se iba a comer al pasillo de la salmonela, que estaba al lado de la escuela en donde ella estudió, al lado de la universidad en donde ella estudió. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. No es verdad eso de que si comes comida contaminada, se te va haciendo tolerancia. Al contrario, a lo mejor 1 o 2 veces tu estómago lo pudo contener o lo pudo remediar. Sin embargo, cada vez que ustedes consumen productos contaminados, van debilitando a su organismo, no lo van haciendo más fuerte. Lo que significa es que si a lo mejor en términos normales ustedes podrían recibir cierta cantidad de salmonela a los 20 años, a lo mejor para los 40 ya no van a poder recibir la misma cantidad y se van a enfermar más fácilmente. Eso porque fueron constantemente y crónicamente haciendo más débil a su organismo. Entonces, mucho ojo con elegir lugares en donde ya saben que los productos, o que en este caso los tacos, están contaminados de salmonela. No vayan ahí, procuren evitarlos. Verificar la reputación del lugar en el que comen. Aquí, desafortunadamente, para los comedores industriales, restaurantes y hoteles, existe Twitter, existe Reddit, existen ya una gran cantidad de pues, compañías, redes sociales, las cuales un tweet puede bajarte las ventas increíblemente. Como en este caso, aquí pues quemaron a este pobre restaurante donde encontraron pues una cucaracha, ¿no? Y si hay cucaracha en el guisado, muy probablemente haya salmonela, ya que las cucarachas son
bueno, son portadoras de muchísimos patógenos. Dentro de estos patógenos se encuentra una gran cantidad de salmonela. Aquí también, como cliente, hay que verificar si el restaurante, comedor, hotel, tiene algún sistema de manejo higiénico, como por ejemplo el distintivo H. Claro que también hemos trabajado con restaurantes que tienen el distintivo H y como que les falta todavía, ¿no? Hay veces que me pregunto cómo lo obtuvieron, pero bueno, sin entrar en eso, aún así, yo preferiría comer como cliente en un lugar donde tienen un distintivo H a que no lo tengan, porque por lo pronto ya pasaron por cierta educación de cómo manejar los alimentos, tienen que hacer análisis del agua, lo cual, bueno, pues ya sé que por lo menos si el agua está contaminada, no va a contaminar el resto de los alimentos, los platos, la loza, etcétera. Y las personas que entran a la cocina se lavan las manos, porque, bueno, también les piden que pongan su lavamanos justo al momento de la entrada a la cocina. Entonces, son, digamos, acciones que a mí me dan más seguridad de que el producto final va a estar higiénico y lo voy a poder disfrutar como el alimento pues, que quiero disfrutar por su calidad, por su sabor, por su frescura. También verificar si el alimento no huele, sabe o se ve bien, no lo comas. En este caso, en una compañía de sushi, pues un comensal encontró también un fragmento de cucaracha en un sushi. Y bueno, también por ahí lo tuiteó. El preparador, ¿quién es el preparador? ¿Quién es él o la responsable? El preparador de alimentos y el cliente tienen responsabilidad. O sea, ¿quién tiene mayor responsabilidad? Probablemente el preparador de los alimentos, porque tienen más herramientas para poder evitar que los productos que produce son higiénicos. Pero también el cliente, si sabe que un establecimiento tiene mala reputación, pues no vayas a comer ahí, amigo. O sea, ve a comer a otro lado. Sin embargo, el cliente deposita su confianza en el preparador de alimentos para producir alimentos con la calidad esperada. Últimamente, nosotros, al momento de ir a un restaurante, queremos tener una experiencia o confiamos en la marca de la franquicia, en el lugar en donde nos estamos hospedando, etc. Por lo tanto, al momento de que nos enfermamos, pues nos sentimos traicionados, ya que nosotros pagamos por enfermarnos. Nadie quiere pagar por enfermarse. Y eso es simplemente por la confianza que nosotros les dimos a ese preparador de alimentos. Y recuerden, si no hay inocuidad, no hay calidad. Y si no hay inocuidad, no hay negocio. Bueno, ¿qué podemos concluir de este segundo webinar? Que la salmonela es parte de la familia de la enterobacteria, SEAE, es un bacilo y gran negativo. Las rutas de contaminación de salmonela es el humano, los animales, el agua y el agua contaminada. Y bueno, pues también algunos vegetales contaminados, pero ya platicamos de eso. La salmonela es un patógeno el cual puede ser transmitido por los alimentos. Para evitar su contaminación es necesario invertir en educación, prevención, evaluación y verificación. Y bueno, aquí está una bibliografía, le pueden hacer screenshot. Muchísimas gracias por habernos acompañado de nueva cuenta en este segundo webinar dirigido a los chefs. Y si requieren de mayor información sobre alguno de los puntos que mencioné en este webinar, nos pueden contactar por medio de nuestra página de internet www.synergybiotech.mx o nos pueden enviar un mensaje a info@synergybiotech.mx. Recuerden que este webinar va a estar en YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde ahí vamos a estar subiendo todos los webinars en caso de que quieran visitarlos por alguna referencia o también si quieren compartirlo a algún compañero o algunos compañeros que creen que podría ser útil, pues háganlo. Aquí, al final de cuentas, todos buscamos lo mismo, que es producir alimentos seguros. Muchísimas gracias
Cuídense mucho y nos vemos en el próximo webinar. Artlist.io